Caso a Mario Negri, que nos está escuchando. A ver, Mario. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, danos tus impresiones sobre esta posición del gobierno que se está confirmando y es: no acataremos el fallo de la Corte. Eso está confirmado. Bueno, de confirmarse, yo anticipé anoche, creo que hay un alzamiento contra el orden constitucional. Y advertí que si el presidente, con gobernadores que lo acompañaran, incursionaban en la idea de no acatar el fallo de la Corte, estarían frente a un acto de sedición. Recuerden ustedes por un instante que ahí se agrava constitucionalmente. El kirchnerismo decidió darle guerra a la justicia y a la democracia. Eso es lo que ha decidido. Lo hizo primero en el Senado, intentaron en diputados, y lo que están creando es un clima de anarquía partiendo de la base de creer que se naturaliza en la sociedad y que los hechos pueden pasar así. Creo que si se confirma esto, por un lado, seguramente el gobierno de la ciudad deberá pedir de Cava la ejecución de la sentencia de la Corte. No hay otro tribunal por encima de la Corte en estos temas. Y en segundo lugar, que les trabe embargo sobre los fondos que le corresponde. Esto es una opinión personal mía, seguramente irá. Y por el otro lado, las responsabilidades que se derivan de carácter penal y de carácter constitucional. En términos de carácter penal, creo que por el artículo 230 del Código Penal, en el inciso segundo, establece que los que se alcen públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales, provinciales o las resoluciones de funcionarios públicos, ¿no?, tanto nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituye un delito más grave aún, están incursionando en un delito penal. Y por otro lado, el artículo 36, que habla de lo que significa ponerse en contra del orden constitucional. Y el presidente, obviamente, que su conducta encuadra, si esto sigue así, y es así, no en una situación de pleito, sino en causales de juicio político. Bien. Creo que estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional. Pablo de León. Ahora, nosotros contábamos que los gobernadores dicen que esto es un ataque al federalismo, el fallo de la Corte. El presidente les dijo que él no iba a pagarle, y concretamente lo que dijo es que el año que viene él le va a seguir girando a la ciudad lo mismo que le giró todo este año, con lo cual es desconocer el fallo de la Corte. Si esto sucede, ¿tienen ustedes herramientas o para accionar en la justicia o, como dijo recién, para ir a un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación? Sí, independientemente de que avance o no avance por los números que establece de las mayorías agravadas, significaría poner la responsabilidad en la cabeza del presidente. Por otro lado, dije, esta es una opinión personal, que el gobierno de Cava debe pedir la ejecución de la sentencia, es decir, que se ejecute lo que mandó la Corte, y además que le pida que le trabe embargo sobre los fondos para que le sean depositados. Es decir, que estamos frente a un nivel de tensión que pone al país en una situación, lo venimos advirtiendo, casi de anarquía. Y los gobernadores, digo esto, no es todo el peronismo, pero el kirchnerismo, y los gobernadores que no asistieron y que no avalen esta medida, algunos del peronismo que veo que han estado ausentes y otros, obviamente tienen que mostrarse con mucha vehemencia en defensa del orden republicano. Recuerden, Diego, ustedes, que Mauricio Macri asumió el gobierno. Bueno, la Corte ahí le falló en contra y en 3-2-1 hubo que girarle una montaña de dinero a algunas provincias de giros que no se habían hecho durante años. Dos cosas que hay que tener en cuenta, porque estos están inventando un relato. El fallo de la Corte defiende el federalismo, no ataca al federalismo. En segundo lugar, las provincias no perdieron ni pierden un peso, porque eso se detrae de los fondos del gobierno nacional, que fue de donde lo sacaron. Es decir, que las provincias ni antes perdieron, ni ahora pierden ningún peso. En tercer lugar, lo que hace el gobierno es decir
que no puede, la Corte Suprema no puede, el gobierno en forma unilateral sacarle los recursos a las provincias. Solamente hay acuerdos fiscales como lo establece la ley de coparticipación y como lo establecen los pactos fiscales. En el caso de Macri, recuerden ustedes, del presidente Macri, que los juicios los había iniciado solo Córdoba, San Luis, 3 provincias y Santa Fe. Sí, y sin embargo, se le pagó a el todos. gobierno de Mauricio Macri convocó a todos los gobernadores y en Bien. un acuerdo fiscal decidió pagarlo en vez de mandarlo a pleitear. Sí. Lo que están haciendo es alzarse contra el orden constitucional y creo que tenemos que actuar la oposición con mucha frialdad, no caer al juego de la calle, defender las instituciones, y vengo insistiendo hace un tiempo que es necesario que todo aquel que se sienta en defensa de la República por encima de la diferencia política, tenemos que juntarnos y decirle no pasarán. Así no va. Mario Negri, muchas gracias. Bien.